Los pueblos malditos de la literatura argentina llevan su nombre. Autora de libros sensacionales y terribles, para grandes y chicos. Su obra fue reconocida como una de las finalistas del premio Medifé Filba. Su prosa poética es protagonista indiscutida del actual escenario de las letras latinoamericanas. Su genio creativo es un monstruo de Dios. En esta nueva entrega de episodios de un futuro anterior, el grupo editorial Planeta Argentina tiene el honor de presentar a la escritora Luciana De Luca. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola Ever, ¿cómo Siempre estás? empezamos este podcast hablando de las lecturas, pero quiero recalcar que estoy hablando con una autora que admiro muchísimo en lo personal y que soy fan desde la lectura de El amor es un monstruo de Dios, allá en el 2024, así que un honor charlar contigo. Gracias, desde Cemento. ¿Cómo estás en tu vida literaria? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escribiendo? Bueno, leyendo bastantes cosas, estuve muy enfocada en algunos autores italianos, Cesare Pavese. Voy todo el tiempo tratando de combinar lecturas contemporáneas con lecturas más clásicas. Estoy leyendo mucha literatura griega. Estoy leyendo las Metamorfosis de Ovidio, porque me sirve mucho para escribir lo que estoy escribiendo ahora, que se supone que será la próxima novela. Veo mucho la poesía en tu obra, como que se recorre mucho a través de la prosa, se escapa lo poético, ¿no? Y quiero saber qué lugar ocupa la poesía en la vida de la Luciana lectora. Muy importante es la poesía. Creo que no solo voy al género poético a buscar poesía, sino que la busco en todo, ¿no? La prosa que me gusta también tiene sus momentos de poesía. Me gusta la prosa, me gusta la literatura que tiene momentos de poesía. Y después, por supuesto, la poesía. Me parece como el fondo de todo, ¿no? Es como cuando uno hace una cocción y el fondo de cocción es lo que le va a dar el gusto. Estoy para un libro de cocina urgente. Me parece que la poesía está como ahí, como sustentando todo, y siempre vuelvo y siempre tengo libros de poesía en la mesa de luz, en la cocina, en todos lados. ¿No te parece que es algo súper loco lo que pasa con la poesía? Porque es un género que hemos practicado todos, ¿no? Creo que cuando conocemos el amor, lo primero que hacemos es como escribir una poesía, ¿no? Entonces es un género que atraviesa a todos los seres humanos, a todas las personas, ¿no? Pero sin embargo, la vez pasada hablábamos con Ana María Schwa, no es un género muy bestseller, ¿viste? No es tan vendido, no es de los más consumidos en las librerías. ¿Por qué crees que pasa eso con la poesía? Siendo tan popular, pero no, ¿viste? Está esa contradicción. Creo que también hay un poco de prejuicio y desconocimiento, porque a veces la gente que no lee poesía tiene un acercamiento en la escuela y entonces se cree que por ahí es todo rima, o que es aburrido, o que es melosa la poesía. Y un montón de autoras y autores de poesía que, o sea, prácticamente escriben con una fuerza que no queda tan lejos de la narrativa. En el ámbito local te puedo mencionar a Laura Widner, bueno, Estela Figueroa, que ya no está, Joaquín Januzzi. Hay un montón de poetas en Argentina impresionantes, en el mundo también ni hablar, incluso leyendo traducciones. Me parece que por ahí la gente le tiene un poco de idea a la poesía. Pienso yo, ¿no? Yo siempre leí poesía y me gusta la poesía con rima y me gusta analizar y contar las silabitas, pero bueno, yo soy un poco nerd, pero me parece que es importante pensar que la poesía está como sosteniendo todo de alguna manera el aparato narrativo, ¿no? Que es algo que le da mucha fuerza y mucho espesor y mucha hondura. Y de la literatura argentina, ya nos hablaste de un par de nombres, pero ¿cuáles fueron esos últimos libros de poesía que estuviste leyendo? Bueno, Laura Widner es una de mis poetas preferidas de Argentina. A Estela Figueroa vuelvo todo el tiempo. Me gusta mucho Marilyn Contardi, que es una poeta santafesina. Hay muy buenos poetas en Santa Fe. Y bueno, ha habido obviamente con Juan L. Ortiz en el litoral. Ahora estaba leyendo con un ojo a Pavese, con el otro un poco a Perlonger. Y siempre estoy como en esa búsqueda. Me parece que hay algo que me interesa mucho
en la economía. Ayer justo hablaba con alguien y hablaba de la escritura y decía, bueno, me interesa la economía en la escritura, y por ahí alguien que me lee dice, no parece que te interesara la economía, pero me parece que tiene que ver con la precisión, con esa habilidad de poder llegar a decir algo de una manera muy precisa, que a la persona se le represente de una manera especial. Y yo creo que la poesía tiene mucho eso. Entonces, de alguna manera siento que voy como que le muerdo el cuello a la poesía para sacarle precisión. Oh, qué buena definición, che. Y hablando de la lectura, quería meterme un poco en tu casa, entendiendo que tu compañero de vida es Santiago Craig. Vayan a leer Vida en Marta, por cierto, ¿no? Pero quería saber, porque uno se imagina que van caminando por los pasillos con un libro en la mano, cómo es esa vida de dos escritores, cómo se da la lectura en esa vida. Bueno, vamos caminando por un pasillo con un libro en la mano. Efectivamente. Yo suelo cocinar leyendo. Cocino bastante bien. A veces me lastimo porque me corto y esas cosas. Si el libro está muy bueno. Si el libro está muy bueno. Sí, tengo el Kindle para situaciones en las que todavía no puedo entender cómo, o sea, existe Starlink y ¿no? Y como autos que se manejan solos y no existe un dispositivo que te gire las páginas del libro cuando te estás lavando los platos, por ejemplo, o manejando no sería buena idea. Pero bueno, sí, es una cosa muy buena para mí porque es lo que más me gusta en la vida desde que tengo uso de razón, desde antes de aprender a leer, porque a mí mi papá me leía y me contaba historias de mitología griega. Entonces la literatura me empezó a gustar antes de aprender a leer. Por lo tanto, casarme con una persona que escribe y que lee y que lo vive tan apasionadamente como yo es buenísimo. O sea, nuestros pobres hijos a veces es como mamá y papá otra vez hablando de narrativa, otra vez discutiendo no sé qué, pero es muy interesante. Tenemos una gran biblioteca que hicimos entre los dos hace más de 2 décadas que estamos juntos, así que hicimos la biblioteca juntos, nos hicimos escritores juntos, los dos queríamos escribir. Cuando nos conocimos fue una de las cosas que nos contamos y nos hicimos escritores juntos. Y por supuesto nos leemos, somos nuestros primeros lectores. Son lectores sinceros, digamos, obviamente están atravesados por los objetivos, pero el uno con el otro, digo. ¿Le decís, che, esto es una porquería lo que escribiste, llegado el caso de que suceda? No me ha pasado usar la palabra porquería, pero sí me pasa por ahí de decirle, bueno, ¿qué opinás? Sobre todo porque tenemos los dos el compromiso o el interés de llegar al mejor texto posible. Los dos sabemos que los dos nos interesa eso, no es que me adule a mí, sino que realmente el texto lo merezca. Entonces, de buena manera, los dos nos solemos apuntalar un poco en eso, ¿no? Y decir como, che, fíjate acá, está buenísimo, pero, este cuento no me cierra, pero de buena manera. Darse la confianza para esa recepción también, ¿no? Sí, durante mucho tiempo a él le costaba un poco corregirme porque yo me enojaba. Y no era linda la situación porque yo me enojaba y después teníamos que seguir viviendo juntos. O sea, ahí estaba la señora enojada porque le había dicho, che, pusiste muchos gerundios o no sé qué. Claro. Hasta que, bueno, maduré, crecí con los años y me di cuenta de lo importante que era tener a alguien que me lea con sinceridad y con afecto, que quiera lo mejor para el texto, lo mejor para mí. Y bueno, aprender a aceptar esas correcciones. Una de las obsesiones que recorre tu obra es la poesía, de la cual ya estuvimos hablando, pero la otra es esta idea de los pueblos malditos que decíamos al principio. Y quiero saber de dónde viene esa obsesión por los pueblos malditos. Bueno, yo viví en un lugar que no era un pueblo y no era maldito, pero por las dimensiones propias de la edad, yo crecí en el litoral. Mi familia, la mitad es santafesina. Mi papá era santafesino. Mi mamá y yo nacimos acá, pero cuando eran muy chiquititas nos fuimos a vivir a Santa Fe. En la época, bueno, un poco antes de que el retorno de la democracia. Entonces hice toda mi escuela primaria allá. Y no era un pueblo, por supuesto que no, porque es una ciudad grande. Por supuesto, antes también tenía menos habitantes y tiene un ritmo distinto el que tiene Capital. Pero además yo crecí en barrios en los que se andaba mucho, los chicos andábamos mucho en la calle, entonces se armaba con una dinámica de pequeña sociedad en ese lugar, ¿no? Era como un pequeño pueblo. Yo tenía mis lugares en los que podía meterme, esconderme, los lugares que eran peligrosos, yo lo sabía, estaba el horario de la siesta, que era el horario prohibido.
Y a partir de ahí creo que siempre tuve una imaginación un poco fervorosa. Me fui armando esta especie de tejido vital de entender quién era yo en ese lugar y cómo eran las cosas. Y todas mis impresiones respecto de la naturaleza, de los miedos, de las relaciones entre las personas, de ver las relaciones sociales, las relaciones con la religión, fueron ahí, digamos, fueron en 4 manzanas, en una familia que además mis bisabuelos vinieron de Italia y vivieron desde que llegaron en 1800, en el principio de 1900, hasta ahora en el mismo lugar. Y era una manzana que ocupaba toda la familia. Después, por supuesto, eso se fue achicando y ahora hay una especie de pasillo en el que viven todos familiares y todos vivíamos ahí. Entonces había como una cosa de, bueno, toda mi historia y todo lo que me pasaba se sustentaba en 4 manzanas, lo bueno y lo malo, ¿no? Cerca estaba el cementerio, el río, la barranca, la cosa salvaje, la vía del tren enfrente, que pasaban trenes de carga y caían cosas. Los bichos. Los insectos. Otra gran marca en mi vida. Pero sabes que no existen los insectos ahora. O sea, esos insectos que nosotros veíamos cuando éramos chicos. Santa Fe. Bueno, es una mirada muy bonaerense entonces la mía. Sí. Pero viste que ahora no abunda tanto en este lado eso que uno veía cuando era chico, esa naturaleza. Esto es como... Los sapos, me acuerdo también, por ejemplo, ¿viste? Sí, esto es una asepsia vivir. Claro. Yo me acuerdo, le contaba a mi hijo el otro día que durante noches no dormía porque yo no tenía un dormitorio en la casa. La casa era una casa muy extraña que había construido mi papá sobre la casa de su bisabuelo. Entonces era una casa con ambientes raros, era muy extraña la casa. Y yo dormía en una especie de salón que daba una puerta a un patio y después estaba la puerta de calle. Y todas las puertas eran muy antiguas, eran de la casa de mi bisabuelo, entonces quedaba un espacio ventiluz así por abajo de la puerta. Y a la noche entraban bichos por ahí abajo y yo los veía venir, o sea, no me podía dormir primero porque leía en general de noche, entonces me quedaba leyendo hasta tarde. Y después empezaba a escuchar el ruido de los bichos contra el piso y que venían, y yo sabía que no podía hacer nada, entonces a veces me levantaba, corría escaleras arriba para despertar a mi mamá o decirle tengo miedo, y mi mamá me decía, ¿qué podés hacer? Salí de acá, claro, porque eran los 80 y no te iban a abrazar, y no, me devolvía muy poco amablemente a mi lugar. Entonces era, bueno, tengo que volver ahí, está lleno de bichos, y si se me metieron en la cama. Entonces eran noches sin dormir, y además con todas las espeluznancias que había leído durante el día, se hacían unos cócteles tremendos. Hablamos recién de esta idea de los pueblos malditos y noto que es un concepto, un tópico que se repite en lo contemporáneo en obras como las de Natalia García Freire, Mariana Travasio, pero también noto que hay pocas definiciones de qué es un pueblo maldito en la literatura. Y quería preguntarte si te animás a darnos una, a ver qué nos dirías que es un pueblo maldito, entendiendo también que viene ya desde lo clásico, ¿no? Como Rulfo es el gran creador de los pueblos malditos latinoamericanos, ¿no? Sí, en este caso creo que al tener en los 2 libros las protagonistas son mujeres y en primera persona, creo que hay algo de el pueblo maldito es un entramado de relaciones en un contexto medianamente hostil. Pero la maldición para mí está en el entramado de relaciones. En cómo, en esa escala tan pequeña, es imposible evadirse de esas maldiciones, ¿no? De esas cosas terribles que pasan en los pueblos, que también pasan en los lugares grandes, pero quizás se diluyen un poco más. Pero en los lugares pequeños, en los que todos nos conocemos las caras, en que todos nos conocemos los antecedentes, la genealogía, cuánto gana, en qué gasta, ¿no? Que todo el mundo tiene tiempo y espacio para ver al otro, y para juzgarlo, y para seguirlo. Y los dramas son muy colectivos, ¿no? Me acuerdo cuando era chica una vez, un tren atropelló un caballo enfrente de mi casa. Un tren de carga. Y fue un tema para todo el mundo. O sea, y en esa cuestión de qué hacer con el caballo, que además no murió, o sea, no tiene un final tan malo, porque en realidad no murió, pero lo golpeó. Entonces se armó un escándalo total, porque ¿qué se hacía con ese caballo? Y los vecinos se peleaban, y uno quería venir con la escopeta, vino con la escopeta a pegarle un tiro, y la gente decía no. Entonces, y vos que sos, vos, y vos que tu marido, y vos que engañás, o sea,
Era todo un caos y al final terminaba todo el mundo aterrado y retirándose porque, o sea, si se acercaba el problema se ventilaban todos sus miserias, ¿no? Entonces creo que es eso, que tiene que ver con un entramado social en el que no hace falta tener un largavistas para ver, está toda la vista. Es como una gran casa, un pueblo, ¿no? Como una gran casa con muchas puertas y muchas ventanas. La vez pasada habíamos hablado de tu obra y de la obra de estas autoras que estuvimos hablando, Natalia García Freire, Mariana Travasio, y surgió un concepto súper interesante en contraposición al de realismo mágico, que es el de realismo gótico, y quería que nos refuerces un poco también esa idea. ¿Y por qué elegiste hablar de gótico y no de mágico? Entendiendo también que son dos libros súper oscuros, ¿no? Dando por sentado eso. No, lo gótico es más una cuestión de casi un homenaje, porque me gusta y porque una aspiracional en todo caso. Leí muchos autores del gótico sureño de Estados Unidos y sigo leyendo autores y me gusta. Hay algo que me gusta mucho del gótico también que tiene que ver con, no es el terror, hay algo intermedio, hay algo que se oculta, hay algo que hay que buscar, hay algo que se sugiere un poco más, es como más climático. Digo, es ¿no? Oscuro porque no se ve, ¿no? Claro, es oscuro porque falta, ¿no? Como hay algo que es una gran ausencia, ¿no? Como un gran invitado ausente en la cosa. Y me gusta eso, además porque me parece que en el gótico también hay, bueno, pienso, no sé, en cuentos y novelas que leí de chica y cómo hay también lugar para la ternura, como cierta cosa oscura y melancólica sin llegar a ser, ¿no?, la rabia rotunda del terror, que también me gusta, pero me gusta eso, como esa oscuridad con posibilidad de ternura y con una gran falta. ¿Y por qué no te reconoces en ese realismo mágico? ¿Qué te pasa con ese concepto? No, ni me reconozco ni no. Sé que el realismo mágico es un... Es como esa idea en la que todo el mundo piensa cuando lee alguna cuestión sobrenatural o que va un poco más allá de lo real en la literatura, costumbre, ¿no? O sea, entiendo que hay un montón de autores que escribieron, bueno, todos los autores del boom, que eran todos hombres, excepto Elena Garro, que fue un poquito anterior, si no me equivoco. Sí, no es que tengo problema o con el género, ¿no? Sí, seguramente hago algo de realismo mágico, pero me parece que no sé si en la actualidad lo que yo escribo podría inscribirse en aquel realismo mágico que tenía un corte más social. O sea, si bien lo mío, yo trabajo con familias y con vínculos sociales, pero había como otra búsqueda, ¿no? Como una cosa más de cierta cuestión más política y todo que no, por lo menos no siento que me atraviese a mí. Otra de las obsesiones que aparece en tu obra es el lugar de la mujer. ¿Hay algo de lo intrínseco ahí, desde las vivencias no tuyas, o quizá la idea de registros de otras mujeres, ¿no?, que pasaron por tu vida en tu obra? Sí, es indiscutible que voy, supongo, intentando reflexionar o entender el rol de la mujer en general en la sociedad, digo, ¿no? Hoy, por supuesto, hay cosas que van cambiando, pero las estructuras, digamos, sólidas y firmes siguen siendo patriarcales. Vivimos en una sociedad que está construida sobre bases patriarcales, por lo tanto, y un mundo que está construido sobre eso desde hace muchísimos años. Sí, es cierto que uno ahora tiene por ahí la posibilidad de reflexionar y hablar sobre eso. A mí me interesa mucho la posibilidad de encontrar esos lugares en los que las mujeres quedan de alguna manera herméticamente ubicadas. Y cómo, lo que más me impresiona es cómo se configura la emocionalidad, el deber ser, incluso la aceptación del destino a partir de eso, ¿no? Como una mujer que se queda en su casa, una mujer que tiene que limpiar, una mujer que cuida a otros, una mujer que añora hacer algo, añora estudiar, pero como no se puede, lo acepta, y vivir en ese mundo en el que no se puede hacer algo porque una es mujer. Me parece narrativamente muy poderoso y además no me parece que en lo absoluto sea caduco. Hay un montón de lugares en el mundo en los que las mujeres no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, sí, me parece que es algo interesante y que no se agota narrativamente. Me parece que no se agota. Sé que hay gente a la que le molesta por ahí, que es otro libro sobre una mujer que se queda en su casa. Y sí, ¿sabes cuántas mujeres se quedan en su casa en la historia?
y cuántos hombres cruzaron el mundo en barcos. Digo, no me parece mal. En todo caso te interesa o no el tema, pero me parece que narrativamente es muy poderoso, aunque uno piense que estar en la casa y criar hijos y limpiar es materia de nada. Ahí está Lucía Berlín para mostrarte que no lo es. Además hay un color de mujeres re interesantes, porque no son todas víctimas, ni todas ocupan el mismo lugar. Digo, está esa madre en El amor es un monstruo de Dios, que también representa ese otro tipo de mujer que hay, ¿no? Esa otra maternidad que hay, que no es la maternidad romantizada, ¿no? Me interesa mucho eso. Me interesan primero los personajes que no son de manera binaria buenos o malos. Me gustan que los personajes sean buenos y malos. Me interesa esa representación, y hay algo del desprejuicio para mí en la escritura, que es como ahí es donde puedo hacer que las personas sean horribles y muy horribles, o mediocres o buenas, o todo a la vez, o todo un rato cada cosa. Me interesa ese desprejuicio para escribir. Entonces, por eso creo que me da mucha posibilidad de trabajar con estas mujeres que, como creo muchas mujeres, hay momentos en los que se arrepienten de haber tenido hijos, hay momentos en los que son infelices con su vida, no quieren a su pareja, se preguntan qué podría haber pasado, como le pasa, digo, a cualquiera, ¿no? Pero me interesa escribirlo, me interesa la imperfección del personaje, sobre todo. Y yendo al lugar de las mujeres, hablabas un poco recién sobre ese fenómeno del boom, ¿no? Que fue en el siglo pasado. Quería saber cómo te llevas con ese concepto que muchas veces también se escucha, de el nuevo boom de mujeres, refiriéndose al lugar que ocupan las escritoras latinoamericanas en este contexto. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, boom es explosión. Yo no sé, creo que hay muchas mujeres escribiendo desde hace mucho tiempo, se le está dando más lugar a la literatura femenina. También es cierto, femenina, escrita por mujeres. También es cierto que nadie se pregunta por la literatura escrita por hombres, porque es la literatura, claro, ¿no? Entonces ahí hay una distinción como que un poco te pone en perspectiva. Digo, nadie se pregunta, ¿por qué publican todos hombres? No, nadie se pregunta, ni cuántos, ni le dicen literatura de hombres. Pero además, por lo que tengo entendido y por información que he leído, en general el gran cuerpo de lectores en el mundo son mujeres. Entonces es natural, me parece, que haya una intención de leer una voz femenina, leer historias pensadas por mujeres, porque la realidad es que no son iguales las cosas que escriben mujeres y hombres. Lo que me parece además estupendo y está buenísimo, pero no son iguales. No hay posibilidad de que las historias sean, no tienen la misma factura ni la misma sensibilidad. No digo ni más ni menos, porque hay autoras, Ana Paula Maia, por ejemplo, la autora brasilera, son súper feroces sus historias y muy, muy secas y muy masculinas en un punto. Y después tenés otras que no, que son más sensibles, que están más atravesadas por el cuerpo. Pero sí, creo que hay una cuestión más de mercado, y me parece que también responde un poco a cierta demanda de igualdad que se da en general en la sociedad. Digo, no hay un reclamo de participación ecuánime, de estar en los lugares donde hay que estar, representación en los lugares del Estado, en la ciencia. Me parece que esto acompaña también, digo, no deja de ser una disciplina en la que las mujeres quieren participar y tener la misma participación. Y con los géneros literarios, con ese encasillamiento, vamos a decirle, ¿cómo te llevas? ¿Crees que sos de esas autoras, viste, que aparecen en los carruseles o en las publicaciones en redes sociales, autores de terror, Luciana de Luca, o autores góticos? ¿Te gustan esos lugares en donde se te pone? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Vos te autopercibís una autora que escribe terror? No me autopercibo como una autora que escribe de terror, siempre que las lecturas son con cariño y con buena onda, y además siempre me ponen con autoras que admiro un montón, está buenísimo. Que yo haya escrito un libro gótico o medio gótico o más parecido al gótico no quiere decir que todo lo que vaya a escribir sea para ahí. Yo quiero escribir lo que quiera escribir y no tengo mucho complejo respecto de si tengo que ir para ese lado. No, la primera novela y la segunda son bastante distintas, si bien yo siento que hay un territorio muy común, digo, además de ser yo la autora, hay climas y tensiones y cosas que son muy comunes en las dos, pero no me molesta, pero no me siento, ni me siento identificada en lo absoluto, ni me siento obligada a escribir eso.
Hay otro tema, que es el tema con el que quería cerrar sobre tu obra, que aparece mucho, que es el tema de lo religioso, más que nada de la castración religiosa, si tenemos que llamarlo de alguna manera, ¿no? Que se da sobre todo en esa última novela, que lo pones sobre la mesa, ¿no? Me parece un poco. Sí, esta cosa sí, de las prohibiciones y todo. Bueno, me interesa también, toda la imaginería católica fue algo que siempre me rodeó. Mi familia no era de origen religioso, quizá un poco más mi abuela, pero mi familia no. Entonces éramos un poco espectadores de la religiosidad del lugar donde vivíamos. Yo tenía amigas muy religiosas, amigas que iban a misa, amigas que se bautizaban, mis compañeras de colegio tenían comunión, entonces había fiestas y estaba toda esa liturgia que a mí me parecía muy fascinante, a la vez un poco aterradora, porque todos los principios de la religión y digamos todas sus figuras me parecían bastante aterradoras. Y después de más grande empecé pero ya llegando a la preadolescencia, empecé a enterarme de estos preceptos, ¿no? ¿Qué pasaba con la sexualidad? Yo tenía un grupo de amigas católicas y ahí como que empezamos a todas a reflexionar sobre eso y a darnos cuenta que había un montón de cosas que para ahí eran impulsos, que la religión las prohibía. Qué buen grupo, además. Sí, muy interesante. Sí. Entonces, era un poco entender reglas y después empezar a pensar en desafiarlas, ¿no? Como la prohibición sobre la sexualidad, como el sexo como una práctica relacionada al goce y no a la reproducción. Entonces, siempre me pareció como un misterio y me sigue pareciendo al día de hoy como una suerte de mitología que leo con cierta fascinación, porque tiene este costado como muy represivo, muy morboso, tiene un montón de elementos que narrativamente me parecen increíbles. Para cerrar este encuentro, siempre charlamos sobre 3 conceptos y el autor que viene nos dice lo que sienta sobre estas ideas. La primera palabra es título, porque me parece que son 2 titulazos. Digo, no sé cómo trabajarás ese tema de ponerle nombre al libro, pero el amor es un monstruo de Dios y otras cosas por las que llorar, digo, son poco convencionales, cargan de un montón de significado antes, durante y después de la lectura del libro también, ¿no? En los 2 casos hubo colaboración de Paola Lucantis, mi editora. El primero lo encontró ella. Y el segundo fue una propuesta mía, tenía algo más que ella me dijo, no, quedamos en El amor es un monstruo de Dios. Me gustan los títulos, siempre cuando trabajaba de periodista me encantaba titular y me di cuenta que cuando escribo libros me cuesta mucho más titular porque es mío y me cuesta despegarme. Siempre trato de encontrar alguna idea que represente y siempre con la ayuda de un editor se llega a maravillas como esas. La segunda palabra es literatura infantil. Literatura infantil es como mi patio de juegos. Es un lugar de mucha alegría y como mucha diversión y mucho juego con el lenguaje y mucho respeto para escribir y para pensar las ideas, para acercarme a los lectores y las lectoras más pequeñas. Me parece mucha responsabilidad. Están en esas bibliotecas y un montón de mamás y papás y abuelas me mandan videos de los chicos como entre sus primeras palabras para ir recitando pedacitos de los libros o completando las frases, algo que yo hacía con mis hijos. Es un lugar de mucha satisfacción y donde juegan otros elementos como más bien la ternura, cierta cosa de picardía. Es un lugar más sosegado. ¿Y sentís una responsabilidad en ese ser la primera lectura de muchas personas? Siento mucha responsabilidad y me parece un honor enorme. O sea, que con todo lo que hay para leer alguien elija un libro mío y se lo lea a su hijito antes de dormir o, no sé, mientras lo cambia, mientras pasean por el parque y ese hijito o esa hijita repita las frases, las sílabas y después venga y me cuente, o cuando vienen por ahí chiquitos yo a veces, voy a jardines o voy a escuelas y viene alguno y me dicen, es mi libro favorito y te lo dan para que lo firmes y es como, pero quieren al libro, o sea, les interesa el libro, no yo.
Y eso me parece aún más espectacular, porque los grandes todavía tenemos esta cosa de a ver quién es, qué hizo, dónde publicó. ¿No? Sí, y cómo juzgamos y queremos saber qué opina de tal cosa el escritor. Y con la literatura infantil no pasa, es el libro. O sea, a los niños les interesa el libro. Si lo escribo yo, un espantapájaro, una escoba u otra señora, da igual. Y eso me parece muy interesante. Y la última palabra es monstruo, que viene un poco a colación de todo lo que estuvimos charlando, ¿no? Siento que la maternidad es un monstruo, que los bichos de los que estuvimos hablando son un poco monstruos. Aparece también el tema de la deformidad, ¿no? De una mujer que no es como son las otras o como ese deber ser de una mujer bella, ¿no? Los monstruos, creo que todo es monstruoso y me parece que tiene que ver con la mirada, ¿no? Como esa mirada ansiosa, hiperbólica, ¿no? Como de no poder o no dimensionar las cosas o verlas en su verdadera dimensión. Entonces, la maternidad, si le sacamos como si fueran capas de la cebolla, lo que hay que pensar o lo que socialmente tenemos, hay algo muy extraño ahí adentro y muy salvaje y muy grande y muy difícil de asir y muy difícil de masticar y de tragar y de digerir. Entonces, me interesa ir a eso, al aspecto monstruoso de la cosa, pues siento que es como el aspecto desnudo y sin bordes, sin límites. Entonces, ahí me gusta pararme. Y es como si quisiera ver la cosa en su estado más puro, más cosa. Para terminar, queríamos acercarte este ejemplar de Las bendiciones de Liana Madera, hablando de maternidades trágicas y oscuras. Es la novedad del mes de noviembre del grupo editorial Planeta y esperemos que la disfrutes. Muchísimas gracias, seguramente. Luciana, muchas gracias a vos. Gracias. Ese verano de muerte, el aire se llenó de moscas. Todo se llenó de moscas. Los huecos entre las hojas y los bordes de los tapiales. Las moscas avanzaron en malón por el mostrador de la carnicería, burlando las descargas eléctricas de las lámparas inventadas para masacrarlas. Las ejecuciones no alcanzaron y las moscas bailaron, zapateando arriba de los huesos pelados, de las gelatinas blancas de los caracúes, arriba de la caja registradora y del delantal sucio del carnicero. Las moscas vinieron, extranjeras, en bandadas, montando el aire con sus alitas afiladas. ¿De dónde vienen? Cada uno, a su tiempo, tuvo su teoría. De los mataderos, de la curtiembre más arriba en el río, de un cadáver que está tirado en algún lado, pudriéndose, y que todavía nadie encontró, pero sí las moscas. ¿Será cristiano o será bicho el muerto? Hombre, bicho, hombre, bicho. La señora mandó a sus 2 peones a revolver el campo con palos y azadas, la costa, los bañados, atrás de los corrales, los caminos. No fuera a ser cosa, uno nunca sabe. No encontraron nada. Este es el inicio de El amor es un monstruo de Dios, de Luciana de Luca. Hasta aquí hemos llegado en un nuevo capítulo de Episodios de un futuro anterior. Para conseguir la obra completa de Luciana de Luca puedes ingresar a nuestra tienda oficial. Ingresa a www.planetadelibros.com.ar. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como @planetadelibrosar, @planetadelibrosar. Mi nombre es Ever Orona y me puedes encontrar como @egoeversum. Nos vemos en una próxima entrega de Episodios de un futuro anterior.